Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte ahí en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con el partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Sin duda, queridos hermanos y hermanas, cada día el Señor a través de su palabra nos muestra cómo su palabra tiene fortaleza a lo largo de la historia, pero que también influye en la vida de cada uno de nosotros, porque escuchando la palabra de Dios nuestra vida se fortalece y toma un nuevo sentido de poder vivir nuestro tiempo ordinario o nuestro tiempo del diario vivir. Vamos ahora a reflexionar en torno a la palabra de Dios y lo quiero hacer en 3 momentos, los cuales nos invita también el texto del Evangelio de San Marcos en este día miércoles de la segunda semana del tiempo ordinario. La primera parte vamos a hablar un poco del contexto histórico del texto, el contexto en el que estaba Jesús. Luego también vamos a verlo en el contexto en el que se escribió el Evangelio. Y en tercera parte vamos a hablarlo en el contexto en el que nosotros estamos viviendo. Porque seguramente la aplicación al Evangelio en nuestra vida hoy tendría que ser una forma de poder vivir el Evangelio en nuestra propia vida. Hermanos y hermanas, ustedes recordarán, si hacen memoria de lo que hemos venido hablando la semana pasada en la primera semana del tiempo ordinario, y en esta segunda semana hemos escuchado el concepto en el Evangelio de San Marcos que los fariseos, los sumos sacerdotes, tienen en su mente, pues que solo en su mente tenían, y en su corazón, el legalismo. Primero, no les gustaba que Jesús curaba a los enfermos. Jesús tocaba a los enfermos. Por ejemplo, lo escuchábamos la semana pasada, que tocó a un leproso. Curó a la suegra de Pedro de la fiebre, curó a varias personas de diferentes enfermedades y dolencias. Hemos escuchado también que sana a un hombre y le quita un demonio que tenía, es decir, que a los poseídos los libera de las enfermedades y de aquello que los esclaviza, y principalmente en aquel momento era el pecado. Esa actitud de Jesús es buena, pero para los fariseos, los sumos sacerdotes, los escribas y los que llevaban la religiosidad de aquel momento, como dirían los muchachos, no les cuadraba, porque en su mente estaba el legalismo. ¿Y cuál era el legalismo? La observancia de la ley era para conquistar la salvación. Escuchábamos antier, el día lunes,
que ellos decían que hay que cumplir las obras de piedad. ¿Y cuáles son las obras de piedad? El ayuno, la oración y la limosna. Quien no haga eso, no encuentra la salvación. Quien no cumpla los 613 preceptos o los 613 mandamientos, no puede recibir la salvación. Es decir, que colocaron la ley mosaica en primer lugar, y sabemos nosotros que en primer lugar tiene que estar la dignidad de la persona. Los estudiosos de la palabra de Dios dicen que los fariseos tenían una enfermedad. Bueno, hasta ahora le llamamos nosotros enfermedad porque en aquel momento era observancia de la ley. Una enfermedad que le llaman esclerosis. ¿Saben ustedes qué significa la palabra o esa enfermedad de esclerosis? Dice que es una enfermedad que ataca el sistema nervioso, ¿verdad? Y que empieza atacando desde la cabeza hasta los pies. Y que puede paralizar la mano, puede poner a la persona con divagaciones en su vida y no entienda qué significa lo que está haciendo. Por eso dicen que los fariseos y los sumos sacerdotes tenían esa enfermedad de la esclerosis, porque hay gente que no entiende aunque uno se lo explique, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios que en nuestra iglesia no pasa eso, la gente sí entiende. Entonces, la observancia de la ley era para los fariseos lo más importante. Si usted quiere recibir la salvación, cumpla las leyes. Por eso hoy Jesús les dice que es más importante: dejar vivir a un hombre o dejarlo morir. Ellos se quedaron callados no porque no entendieran, se quedaron callados porque sabían cuál era la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta para nosotros hoy? La respuesta es la misericordia, el amor, el dejar vivir a la persona, la dignidad de la persona. Bueno, ese es el contexto histórico del texto en el que Jesús se encuentra. Ahora vayamos a la segunda parte. Dicen muchos también estudiosos que esta palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos fue un momento de conflictos en la iglesia naciente, porque recuerden ustedes que tanto San Pablo como Pedro y los demás apóstoles tuvieron que lidiar con pensamientos concretos y pensamientos que alejaban a las personas de las primeras comunidades cristianas. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes aquel pleito que tuvieron en las primeras comunidades, donde quién iba a atender a las viudas? Si las viudas las tenían que atender o no las tenían que atender. Hubo también un problema de la circuncisión, si las personas se tenían que circuncidar o no. O la observancia de la ley de aquellos que decían, no, tenemos que cumplir la ley de Moisés, y San Pablo decía, no, Jesús vino para liberar al hombre de la esclavitud de la ley. Eso lo dice en Romanos 8. Y hay unos que no entendieron, hay unos que llevaron y tuvieron conflictos en las sinagogas, en las reuniones que tenían en las primeras comunidades cristianas. Pero ¿cuál es el mensaje que el Señor quiere darnos a nosotros? Y seguramente que en aquel momento también era el mensaje que tenía que iluminar la vida de tantas personas. Primero, que el Señor viene a decirnos que hay que tener misericordia. ¿Se acuerdan de aquellas palabras que Jesús decía? Misericordia quiero y no sacrificios. Es decir, que el Señor nos invita a una religión en espíritu y en verdad. Una religión que no nos lleve a legalismos, sino una religión que nos lleve a la misericordia, a ver la dignidad de la persona, a ver la iniciativa amorosa de Dios para el hombre. ¿Qué mensaje entonces nos deja a nosotros para aplicar el Evangelio? Nuestra vida, queridos hermanos y hermanas, muchas veces está llena de legalismos, o también de aquella enfermedad que les acabo de decir, de la esclerosis. Hay gente que no entiende la realidad de su propia vida.
Es necesario acercarse al Señor para comprender lo amoroso que Dios puede ser para nosotros. Es difícil porque en nuestro tiempo hay mucha mentalidad egoísta, hay mucha mentalidad del yo, solo yo soy el que interesa aquí y nadie más. El Señor nos pide aprender a ver la dignidad de la otra persona. Cuando pasan actos de injusticia en nuestra vida, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Cuando usted está viendo o está siendo testigo de un acto de injusticia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Está haciendo usted algo por eso? ¿O son de los que ponen su mirada en otro lado? Como no me corresponde a mí, que la gente vea cómo sale. Muchas veces nos ponemos así como legalistas. Bueno, si no me está tocando a mí ni a mi familia, yo no me meto. Y eso lo podemos ver muchas veces en las redes sociales. La gente para criticar a otras es buena, pero para poder entender y estar en los zapatos de la otra persona, eso es difícil. Y muchas veces en nuestro entorno de la Iglesia Católica también es así. Si no me afecta a mí, yo no voy a decir nada. No, hermanos y hermanas, nuestra vida tiene que ser reflejada en la misericordia de Dios, en la mano amorosa de Dios para también con los demás. Por eso la aplicación del Evangelio sería: ¿estoy haciendo yo algo por el prójimo? Cuando veo una injusticia, ¿ayudo a los demás? ¿O soy de los que le echan más leña al fuego para que arda el fuego y destruya a la otra persona? Nuestra vida tiene que ser reflejo del amor misericordioso de Cristo. ¿Y eso a quién le corresponde? Nos corresponde a todos. Porque si no, seríamos los nuevos fariseos y los nuevos legalistas, y peores que los primeros. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos dé la fortaleza para ser mejores cristianos cada día, porque necesitamos en el mundo personas que sean luz y personas que den testimonio de lo que Dios siempre hace en nuestras vidas. Alabado sea Jesucristo.